Bien, hola de nuevo. Vamos a iniciar la última sesión de este bloque de urgencias cardiovasculares y en esta última sesión vamos a hablar un poco sobre el tromboembolismo arterial felino, una urgencia que seguramente os vais a encontrar en vuestra práctica diaria y que seguramente os genera mucha controversia en cuanto al abordaje, en cuanto al pronóstico que les podemos ofrecer a estos animales, porque generalmente muchos de los pacientes se os presentan en este estado. Y muchas veces el dilema viene de cómo proceder con nuestros animales y cómo orientar en la aproximación terapéutica a estos animales, ¿no? Muchas veces estos pacientes presentan episodios de tromboembolismo y recordad que esta es una condición aguda o peraguda muy devastadora que está asociada a la embolización trombótica de una arteria periférica. Típicamente es la aorta distal en el caso de los felinos, pero no exclusivamente, y que casi siempre se asocia a un origen cardiogénico del problema, ¿vale? Vamos a ver en esta sesión, por tanto, cuál es la incidencia de este problema en el conjunto de las urgencias felinas que tenemos habitualmente, algunos aspectos también de fisiopatología del tromboembolismo en esta especie, aspectos relativos a la génesis del trombo, a las características de embolización, por qué hay una disposición arterial o qué sintomatología va asociada a esta disposición, algunos aspectos relativos a la propia especie felina, por qué tiene esta tendencia a formar trombos con tanta asiduidad, y algunos aspectos también vinculados a las cardiopatías más frecuentemente asociadas a esta condición. Vamos a hablar también de un poco de los síntomas asociados a esta presentación, a veces muy típicos en urgencias, pero otras veces no tan típicos y que nos pueden pasar algo desapercibidos. Hablaremos un poco también de las aproximaciones diagnósticas que podemos tener en estos animales, la tradicional, básicamente basada en el examen físico y ya está, o otras que podemos utilizar para apoyar, sobre todo en presentaciones aquellas de tipo subclínico o no tan evidentes, en base a la exploración física básica. Hablaremos un poco también de la terapia de estos pacientes, dónde hace falta priorizar la terapia y qué aspectos pueden dilatarse un poco en el tiempo, qué podemos hacer a nivel preventivo para prevenir otros episodios en el futuro de este tipo de patologías. Hablaremos brevemente sobre lo que es la lesión de isquemia y reperfusión, que a veces es un factor complicante importante en estos pacientes y que a veces determina la eutanasia de muchos de estos pacientes. Hablaremos un poco de cómo reconocerla y cómo evitar un poco que se presente. Y hablaremos por último de un poco de pronóstico, aspectos, digamos, extraídos de la bibliografía que nos pueden dar información sobre el pronóstico a corto, medio y largo plazo de estos pacientes, ¿vale? Y para empezar, vamos a empezar con algunos datos referentes a lo que es la incidencia de este problema en la práctica clínica diaria. Es una situación, una condición, un motivo de urgencia relativamente prevalente en el conjunto de población felina que se ha admitida en urgencias. En concreto, podemos estimar que uno cada 200 casos que veáis en urgencias se presentarán con este tipo de urgencia, con lo cual en aquellas situaciones, en aquellas clínicas que hacéis muchas urgencias, es una condición que tarde o temprano os vais a enfrentar a ella, es moderadamente frecuente. Sí que es verdad que la mayoría de estos pacientes que se presentan en urgencias con esta presentación casi siempre tienen una cardiopatía subyacente. Esto es algo que, sea evidente en la exploración o no sea evidente ni en la historia clínica ni en la exploración, hay que intentar buscar, porque casi siempre hay algo que lo explica, casi siempre es una cardiopatía. Hay que tener en cuenta que es más prevalente en los machos, pero esto en algunos estudios es un poco discutible, por tanto el hecho de que se presente en machos o presente en hembras no es para nada un factor discriminador, lo vais a encontrar en los dos sexos con frecuencia. Típicamente os vais a encontrar esta situación en gatos de edad media avanzada, pero generalmente porque va vinculada a la evolución de la propia cardiopatía subyacente, por tanto. Pero ya digo, podéis encontrarlo en gatos gerontes como primer episodio, o en gatos por debajo de este rango de edad. Es una, digamos, edad media presentación, pero para nada excluyente tampoco, como tampoco lo es el sexo, ¿verdad? Y sí que tenéis que tener en cuenta que 3 de cada 4 gatos que veáis van a presentar una afectación bilateral, que puede ser un poco asimétrica, pero en algunos casos, 1 de cada 4 se os va a presentar con otras presentaciones que también pueden estar vinculadas a esta situación y que también
van a tener casi siempre una cardiopatía subyacente, ¿vale? Por tanto, presentaciones no tan típicas, en rangos de edad no tan típicos, en sexos, en hembras, por ejemplo, no son para nada descartables la posibilidad de que tengamos un tromboembolismo, ¿vale? La prevalencia, evidentemente, como va vinculada muchas veces a la prevalencia de cardiopatías subyacentes, quizás es más prevalente en ciertas razas, ¿verdad? Pero, ya digo, no es porque el efecto racial en sí, sino porque lo es la cardiopatía subyacente que estas razas suelen presentar. En nuestra experiencia, la mayoría de gatos que vemos con estos episodios no son de estas razas que veis aquí, no son ragdoll, siamés, persas, sino que son gatos europeos. Por tanto, la raza tampoco es un factor discriminador para descartar del diagnóstico diferencial esta posibilidad. ¿De acuerdo? Algunos aspectos relativos a la fisiopatología, algunos aspectos relativos a la trombosis, a la embolia, a la disposición arterial, a la especie y a la cardiopatía subyacente que presentan estos animales. Bien, como hemos dicho, muchos de estos animales, o casi la totalidad, presentan estos episodios de embolias, de tromboembolias, asociados a cardiopatías subyacentes. Y muchas de estas cardiopatías se asocian a dilataciones arteriales muy severas. Estas condiciones de dilatación arterial muy severa conllevan condiciones básicamente de lesión endotelial por sobreexpansión de esos atrios, generan alteraciones en la coagulabilidad de esos pacientes, la tendencia hipercoagulable se hace más prevalente y muchas veces esta dilatación y esta actividad procoagulante de estos pacientes genera cierto éxtasis sanguíneo que favorece precisamente esto, la procoagulabilidad y la formación in situ de trombos dentro de la propia cámara cardíaca, ¿vale? Por tanto, tenemos distensión, éxtasis sanguíneo y lesión del endotelio a nivel de esos atrios que genera un estado protrombótico o procoagulante local que explica por qué los trombos se generan dentro de esta cámara con mucha facilidad. Si miramos esto a nivel microscópico, qué pasa a nivel del endotelio, podremos entender un poco por qué, cuáles son las bases por las cuales se generan los trombos en estas localizaciones, ¿vale? Esto sería una foto microscópica de lo que es el endotelio de la cámara cardíaca. Y si trasladamos esto al gráfico que tenemos aquí, podemos ver los elementos que constituyen, digamos, el fenotipo hipocoagulante que tiene este endotelio per se. Normalmente un endotelio sano dispone de una capa de células endoteliales y una capa que no se ve aquí, pero que está dispuesta de glicocálix, básicamente de proteoglicanos o glucosaminoglicanos, que suponen un sustrato en el cual van ancladas ciertas proteínas como el heparansulfato o la trombomodulina, que en condiciones normales tienen efecto, digamos, de inhibidor de los factores de coagulación que van circulando por aquí. Esta capa de glucosaminoglicanos que supone un sustento para estas proteínas, evidentemente no es el único componente de este fenotipo hipocoagulante, sino que hay otros aspectos que también hacen que las plaquetas tengan menos tendencia a activarse y a agregarse a ese endotelio, como son las propias células endoteliales mediante la secreción de factores como la prostaglandina I2 o el óxido nítrico. Estos son dos sustancias que se ven en las células del endotelio que en condiciones normales lo que hacen es inhibir la actividad plaquetar y favorecen también que no se generen trombos con mucha facilidad. Pero no solo tenemos, digamos, sustancias que generan las células endoteliales o sustancias ancladas, digamos, al sustrato del glicocálix que inhibe la coagulación, sino que tenemos sustancias que también generan esas células endoteliales que lo que hacen es activar el plasminógeno tisular, básicamente mediante la secreción de TPA y OQA, que inhiben la actividad del plasminógeno, favorecen el paso de plasminógeno a plasmina y hacen que los pequeños coágulos que se vayan formando se disgreguen rápidamente y no se adhieran a las plaquetas en ningún momento. Por tanto, tenemos factores fibrinolíticos, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios que determinan en condiciones normales un fenotipo hipocoagulante de ese endotelio, por tanto de esa cámara cardíaca. ¿Qué pasa cuando esta cámara cardíaca, fruto de la distensión, genera una lesión en esa capa endotelial y ve cómo se ve comprometido ese fenotipo hipocoagulante? Pues lo que pasa es todo lo contrario, que ese fenotipo hipocoagulante pasa a ser hipercoagulante y empieza a favorecer la formación de trombos dentro de esa propia cámara cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es lo que veis. Fruto de la lesión del endotelio,
se empieza a exponer colágeno y factor de von Willebrand, que lo que hace es captar esas plaquetas y favorecer que se adhieran a la capa subendotelial. No solo esto favorece la formación del coágulo primario, sino que la propia secreción por esas células endoteliales dañadas de factor tisular en grandes cantidades actúa como incitador de la activación del factor 7 que circula por esas cavidades y lo activa. Y con el momento que se activa ese factor 7, se activa la vía extrínseca de la coagulación, se genera trombina, que cataliza el paso de fibrinógeno a fibrina y se consigue que ese coágulo primario quede estabilizado por el depósito de fibrina dentro de esa propia cámara cardíaca. La consecuencia final es que se empiezan a formar trombos fruto de ese paso de endotelio con fenotipo hipocoagulante a hipercoagulante y se forman cámaras, trombos, como digo, en las cámaras cardíacas con mucha facilidad, ¿vale? Y por ejemplo, tenéis ese ejemplo de formación de trombo dentro de la cámara cardíaca, que aquí también la veréis en la ecografía, como una especie de bola que va circulando esta zona. Ahí la veis. Ahí está, ¿veis? Eso es un trombo que evidentemente está circulando en esa zona y que producto del cizallamiento, del movimiento continuo de la sangre y del ciclo cardíaco, al final sufrirá procesos de cizallamiento y seguramente algún trozo de los que veis aquí pasará al ventrículo y fruto de esa expansión o esa expulsión a través de la cámara cardíaca pasará a circulación sistémica por vía arterial, ¿de acuerdo? Desde luego, si se forma el trombo en esa cámara cardíaca, pasa por cizallamiento partes de esos trombos a la cámara izquierda y de ahí son vehiculados a circulación, lo más normal es que se depositen en la aorta distal conforme el diámetro de esa aorta se va disminuyendo y el trombo llega a ocluir esa zona, ¿no? Lo más típico es que aparezcan esos trombos en la aorta distal, justo en la irrigación o en la ramificación en las ilíacas externas y la sacra media, como veis aquí en esta disposición, pero existen otras localizaciones. Puede haber localizaciones braquiales, típicamente la arteria braquial derecha es la que se ve más afectada y daría presentaciones de este tipo muchas veces. Puede haber también trombosis a nivel renal, de arterias renales, evidentemente con manifestación, dolor agudo, fallo renal agudo y otros tipos de manifestaciones no tan típicas. Puede haber localizaciones mesentéricas o esplánicas o incluso cerebrales, con lo cual la manifestación, aunque típicamente es de trombosis, paresis, paraparesis, típicamente asociada a la obstrucción de la aorta distal, puede haber otras localizaciones que nos den presentaciones algo más atípicas y que también hay que tener en cuenta que se pueden presentar, ¿vale? Vale, algunas particularidades procoagulantes de la especie. Parece ser que en estos pacientes que tienen una alta incidencia de cardiopatías y que hemos visto la facilidad con la cual se generan estos trombos por estas características procoagulantes, hay algunas características que explican por qué, especialmente los gatos, se presentan con más frecuencia este tipo de trombos. En gatos se ha documentado ya hace bastantes años que hay una cierta hiperagregabilidad plaquetar, con lo cual en estas condicionantes, esta condición lo único que hace es facilitar que se formen trombos con más facilidad. De hecho, últimamente, en el año 2021, se dio alguna publicación científica en la cual no solo esta hiperagregabilidad plaquetar se documenta, sino que se especifica en concreto en la sobreexpresión de factor de von Willebrand en el propio endocardio dañado de estos animales y en el propio trombo de estos gatos, con lo cual es un factor ya más focalizado o más determinado de por qué pueden estar estos pacientes presentando con tanta asiduidad trombosis reiteradas y trombosis con alta significación clínica, ¿vale? No solo hay un efecto, digamos, local vinculado a la formación o a la sobreexpresión de este factor y la agregabilidad plaquetar a estos trombos a nivel local, sino que hay ciertas condicionantes, digamos, sistémicos que también favorecen la formación de trombos, básicamente mediante la determinación de elevados niveles de fibrinógeno, factor 8, complejos de trombina, antitrombina y dímeros D y menores concentraciones de antitrombina que se han determinado en gatos con cardiopatía. Es decir, que no hay solo efectos locales, sino que hay un proceso inflamatorio sistémico en nuestros pacientes que condiciona tendencias hipercoagulables a nivel sistémico también en estos animales que al final tienen consecuencia a nivel local. ¿De acuerdo? De hecho, incluso el propio sistema inmune se ha documentado recientemente en publicaciones de 2020 como un factor también
procoagulante implicado en la génesis de trombos. En concreto, los neutrófilos, mediante la activación de la netosis, se ha visto que pueden favorecer la formación de trombos o explicar parte de las recidivas que estos pacientes suelen tener, ¿vale? Por tanto, hay un proceso, digamos, vinculado a características, manifestaciones específicas de la propia especie que también predisponen a estos gatos cardiópatas a que estos episodios se den con más asiduidad, ¿vale? Bien, ¿qué patologías cardíacas suelen estar vinculadas a esta condición o suelen ser las más prevalentes? Hemos dicho que el 90% de los casos de tromboembolismo aórtico suelen tener un origen cardiogénico. Las cardiopatías más prevalentes por incidencia y por prevalencia general suele ser la cardiopatía hipertrófica o fenotipos hipertróficos típicamente, pero otras patologías cardíacas como la restrictiva, la dilatada, la no clasificada o la ritmogénica del corazón derecho también se han vinculado a estos fenómenos trombóticos, ¿no? Algunas patologías menos habituales, como la endocarditis infecciosa o ciertas cardiopatías congénitas, no son descartables, a veces se pueden presentar también vinculadas a esta situación, pero son bastante menos frecuentes. Existen algunas patologías no directamente cardiogénicas o unos episodios de tromboembolismo arterial de origen no cardiogénico documentados en la ecografía, sí. Se ha documentado en un porcentaje mucho menor de animales, en casos con hipertiroidismo, también existe un cierto riesgo relativo de presentarse esta complicación. Pacientes con neoplasias pulmonares, con sepsis, coagulación intravascular, nefropatías, pueden presentarse también con esta presentación, pero ya digo, básicamente en la gran mayoría de pacientes donde diagnostiquemos esta complicación, casi siempre habrá una u otra cardiopatía subyacente que habrá que intentar diagnosticar, fijar y tratar convenientemente. Vale, en cuanto a la sintomatología asociada, generalmente es una situación urgente. Típicamente el propietario te llama porque el paciente estaba perfecto y de golpe se le ha encontrado que no se puede mover, está paralítico, arrastra las patas, grita, vocaliza, está jadeando, genera maullidos constantes y es una situación bastante aguda, sobreaguda y alarmante. Típicamente estos pacientes presentan, cuando se presentan con esta presentación bilateral, ¿no?, que afecta al tercio posterior, lo que se denominan las síncopes. Las síncopes básicamente se caracterizan por la presencia de dolor, muchas veces un dolor agudo, severo, que explica el jadeo, la vocalización constante de estos animales. Se caracteriza también por la presencia de paresis o parálisis, básicamente por una neuropatía isquémica asociada a la obstrucción del flujo. Presenta palidez debido a la obstrucción del flujo. Las patas afectadas suelen estar frías, blancos los cojines oceanóticos, ¿de acuerdo? Pérdida de pulso. No es posible detectar el pulso a las extremidades afectadas mediante la palpación digital o mediante la detección mediante Doppler. Muchas veces no es posible detectar un pulso efectivo en la extremidad o extremidades afectadas. Y por último, presentan extremidades frías. En diferencia a la temperatura corporal que tienen otros extremos apendiculares, las extremidades afectadas de estos animales suelen estar frías. Típicamente, ya digo, por tanto, presentan dolor, paresis, palidez, pérdida de pulso, hipoequelotermia. Las 5 P's, ¿vale? Si los signos clínicos son agudos, peragudos y el paciente te lo trae en esta primera fase, pues muchas de estas presentaciones cumplen estos criterios. Pero si el paciente te lo traen horas o días después o viene referido a otra clínica, quizás estos signos ya no son tan evidentes, o si son obstrucciones parciales, unilaterales o presentaciones atípicas, quizás no presentarán este cuadro tan típico, tan fácilmente reconocible mediante el examen físico. Cabe tener en cuenta que pasadas 48 o 72 horas de producirse la isquemia, muchas veces el dolor desaparece o empieza a desaparecer y a veces la presentación puede estar bastante enmascarada. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Considerar que la progresión es favorable si la afectación es unilateral muchas veces o es parcial, pero puede tardar días o semanas en recuperar completamente la movilidad del animal. Y si cuando la afectación es muy severa o refractaria al tratamiento o bilateral, o hay complicaciones metabólicas, cardíacas o motoras, a veces la recuperación es imposible y hay que tener en cuenta que estos animales, desgraciadamente, por la gravedad del proceso isquémico o bien por la gravedad de las condiciones predisponentes o que acompañan el episodio, a veces
su evolución no es muy buena y acaban siendo eutanasiados con mucha frecuencia, ¿vale? Recordad que la sintomatología, digo, si es aguda se os presentará así y si es muy típica se os presentará así, pero si no es tan típica o ha pasado un cierto tiempo, en algunos casos no será tan evidente esta presentación ni la etiología subyacente que la acompaña, ¿vale? Recordad que la gran mayoría de animales que se presentan con este episodio, ya sea típico o no tienen un diagnóstico previo de cardiopatía. A veces se presentan como primera presentación, no vienen con un fallo congestivo, sino que se presentan con la tromboembolia y el fenómeno isquémico, ¿de acuerdo? Con lo cual, si se os presenta así, buscad la cardiopatía subyacente porque a veces, casi siempre la vais a encontrar, ¿vale? Tened en cuenta que el 40% de los gatos que tienen este episodio, muchas veces, incluso aunque busquéis, que intentéis miraros en la exploración, no vais a detectar anomalías en la auscultación. No vais a detectar ese galope que os de la pista, no vais a detectar ese soplo que os de la pista y va a requerir otras pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico, pero buscadlo porque seguramente está. ¿Vale? Recordad que todo y que el 40% de los gatos no presentan anomalías en la auscultación, algunos, de hecho la mitad de estos animales que se os van a presentar en urgencia con el episodio isquémico ya tienen concomitante un fallo congestivo, lo cual es importante que acotéis las pruebas para identificarlo, sea muy evidente o no, porque si está, os va a limitar mucho el abordaje terapéutico de estos animales, os va a condicionar cómo tratarlo. Por tanto, durante la exploración, intentar indagar qué hay debajo y en qué estado está ese corazón, ¿vale? Si esta presentación se acompaña con hipotermia, la posibilidad de una tromboembolia probablemente existe. Si la paraparesia aguda o paraplegia se presenta en estos animales y no está acompañada de hipotermia, pensar en otras posibilidades. Un traumatismo, una mielitis, otros tipos, una discospondilitis, otro tipo de complicaciones que pueden presentarse de forma parecida, pero que no tengan una etiología concurrente con la que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Esto recordarlo porque es importante en el abordaje inicial, ¿eh? En cuanto a la aproximación diagnóstica, básicamente la aproximación diagnóstica es clínica, el diagnóstico es clínico, si se presenta con estas presentaciones, es bastante sugestivo de que podamos tener este diagnóstico definitivo y por tanto ya está, pero en caso de duda es recomendable que os aseguréis en base a repasar la historia clínica, si ha tenido episodios previos parecidos, quizás la posibilidad de que sea una recidiva y por tanto que sea una tromboembolia es importante. Y si hay evidentemente anomalías a la auscultación cardíaca o pulmonar, seguramente ya podéis vincular ambos procesos y os podéis puede orientar mucho. Desde luego, si la presentación es muy típica y tenéis estas corroboraciones, fantástico. Si la presentación es muy típica o no tan típica, pero tenéis la sospecha es muy elevada, si tenéis dudas podéis completar con algunos exámenes rápidos, fáciles, que podéis hacer la propia mesa de exploración y que os pueden ayudar a confirmar realmente que la relación de dificultad ambulatoria o paraparesia está vinculada a un proceso cardíaco subyacente, ¿vale? Si hay identificación de fallo cardíaco congestivo concomitante, evidentemente la causa ya está, ya tenéis la confirmación. Si tenéis contraste ecográfico espontáneo o trombos, cuando hacéis la evaluación de POCUS en la aurícula izquierda, veis que hay cierto contraste y el cuadro clínico puede ser compatible, quizás podéis establecer causa y efecto. Si hay un agrandamiento importante en la aurícula izquierda de más de 16 milímetros o si hacéis el corte en eje corto entre la aurícula y la aorta, os caben más de 3 aortas en esta cámara, seguramente el ratio será importante y podéis sospechar de que ese episodio aparentemente tromboembólico va vinculado a esta cardiopatía y efectivamente la hay. Si tenéis una disfunción sistólica de la aurícula izquierda, veis que la aurícula izquierda prácticamente no se contrae o tiene una fracción de acortamiento muy pequeña, la relación causa-efecto puede ser bastante sospechosa. Si tenéis una disfunción sistólica, hipoquinesis o fracción de acortamiento baja del ventrículo izquierdo, estaríamos hablando de, por ejemplo, cardiopatías dilatadas en los gatos, también podéis vincular causa-efecto muchas veces. O si encontráis un engrosamiento mural o disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, es decir, tenéis un septo interventricular con un grosor importante, un aparelibro del ventrículo izquierdo con un grosor importante, también podéis
o pensar que posiblemente hay una cardiopatía subyacente y ese cuadro no tan típico puede estar realmente siendo un cuadro tromboembólico de origen cardíaco, ¿vale? Si a pesar de eso tenéis dudas o no os movéis muy bien con la ecografía en urgencias, podéis intentar utilizar otras herramientas para intentar confirmar o no esta posibilidad. Puedes intentar hacer una ecografía abdominal y ver si visualizáis el trombo en la aorta distal, pero esto, conforme pasan las horas, a veces es difícil de confirmar. Podéis intentar utilizar el Doppler para ver si, aunque no notéis pulso y tengáis la sensación de que están las patas frías, de que efectivamente no hay pulso detectable en la zona del tibiotarso. A veces es sensible, a veces no tanto. O podéis utilizar otras técnicas, como es la del diferencial de glucosa y lactato sistémico versus las extremidades afectadas, que parece ser que tiene una efectividad, una sensibilidad cercana al 100%, en casos con sospecha clínica suficiente, ¿no? Y por ejemplo tenéis este artículo del 2014, donde se compara el valor de glucosa en las extremidades potencialmente afectadas del nivel de glucosa sistémico. Algo parecido también encontramos con el lactato, en el cual sí se determina que en el caso de los gatos, si la diferencia entre la glucosa periférica de la extremidad afectada y la sistémica es 30 miligramos de decilitro inferior a la sistémica, tiene la sensibilidad cercana al 100% de diagnóstico de un episodio de este tipo tromboembólico en gatos con un cuadro compatible, ¿de acuerdo? Por tanto, os animo a que lo hagáis, porque en casos de dudas o en caso de que la ecografía no sea una opción, podéis determinar este tipo de determinaciones, la glucosa o el lactato. Si la glucosa está muy por debajo de lo que es en sangre o el lactato está por encima de lo que está en sangre sistémica, podéis tener un apoyo realmente de que posiblemente eso encontréis ante un cuadro de este tipo. Hay otros métodos diagnósticos más modernos, como la termografía, algún artículo recientemente publicado por este grupo francés, en el cual con esta técnica gráfica, esta cámara de termografía, se puede rápidamente, de forma poco invasiva, determinar si hay o no la posibilidad de esta isquemia. Parece ser que la diferenciación de 2,4 grados entre la zona perfundida del mismo lado y la zona afectada de la zona ipsilateral es bastante sensible, niveles de sensibilidad específica bastante altos como para confirmar la posibilidad de este diagnóstico, con lo cual, bueno, que sepáis que existe este método, es poco invasivo, rápido y que lo único que requiere es determinar tener de estas cámaras para poderlo llevar a cabo. Pero bueno, es otra opción rápida y poco invasiva que os puede ayudar en caso de duda. ¿Vale? En cuanto a la aproximación terapéutica, una vez hemos establecido las bases o la incidencia de esta patología, por qué se generan trombos, cuáles son los síntomas que vais a ver más frecuentemente vinculados y qué herramientas diagnósticas, ya digo, el examen físico y otras pruebas, tanto analíticas como de ecografía, os pueden ayudar a confirmar la presencia y la etiología subyacente, hay que afrontarse con el tratamiento. Y el tratamiento puede ser más o menos complicado en función de la situación y más o menos priorizado en función de la situación. Y esto es algo que vamos a intentar ver ahora. Puede ser que os encontréis con dos escenarios. Un escenario en el cual hay una afectación típicamente bilateral, bueno, que haya ausencia de función motora, el paciente tiene paraplegia aguda, que tenga un dolor severo excruciante, que a veces puede ser incluso refractario al tratamiento con analgésicos, que luego veremos, que se acompaña de hipotermia muy marcada de esas extremidades, que además se vincula a signos de fallo cardiocongestivo en muchos de estos animales y que incluso en algunos animales se caracteriza por la presencia de bradicardia. Si tenéis este escenario, o la mayoría de estos signos, quizás vale la pena que tengáis una conversación con el propietario y valoréis otros aspectos del paciente, relacionados con el paciente, con la clínica, con los antecedentes, con la edad, con otras patologías, con el carácter del animal que permita o no tratar ese animal de forma efectiva en casa, con la logística que va a requerir ese tratamiento, ese seguimiento a ese paciente, antes de decidir si tratar o no, porque son pacientes que el pronóstico es hasta cierto punto sombrío a corto o medio plazo, ¿vale? Por el contrario, si tenéis pacientes que tienen solo afectación de solo una extremidad, que tiene cierta presencia de función motora, no es una paraplegia completa, hay cierta actividad motora, el dolor es moderado, se controla suficientemente con fármacos, presenta normotermia, la actitud del animal no es del todo mala y no hay signos de fallo cardiocongestivo concomitante, quizás sí que aquí vale la pena que os planteéis el tratamiento, porque el tratamiento agudo
generalmente puede ofrecer ciertas garantías, y hoy en día los tratamientos combinados con antiagregantes plaquetales y anticoagulantes, que vamos a ver luego, parece ser que dan una ligera esperanza a estos pacientes de tener una expectativa de vida moderadamente larga. ¿Vale? Vale, ¿cómo vamos a, tanto si estamos en un escenario como en otro, si nos planteamos hacer un tratamiento hospitalario, cuáles son las patas de terapia que tenemos que tener clara que hay que implementar y cuál es la cadencia de presentación o la cadencia de decisiones que hay que tener en cuenta en estos animales? Pues básicamente el oxígeno. El oxígeno, ya lo hemos hablado hasta la saciedad en otras sesiones, es nuestra primera herramienta de trabajo. Lo habéis visto en el vídeo que hemos visto al principio de la presentación. Es una herramienta fundamental, lo vais a tener que utilizar. El dolor es otro factor que hay que tener controlado en estos pacientes, porque es un dolor muy excruciante, y si hay evidencias de su presentación debe tratarse lo antes posible. Otro aspecto que vamos a tener que manejar, porque hemos dicho que muchas veces casi todos los pacientes que se nos van a presentar tienen fallo, o sea, alguna cardiopatía subyacente, y muchos de ellos no tienen anomalías de la auscultación, pero sin embargo sí tienen signos de fallo congestivo. Hay que intentar determinar si existe este fallo congestivo, porque si existe hay que tratarlo. Hay que inducir un estado hipocoagulante en estos animales lo antes posible. Hay que hacer que este coágulo se empiece a disgregar de forma natural lo antes posible y no se incremente o no acreciente su tamaño o sus repercusiones. Hay que mejorar el flujo sanguíneo en las áreas infartadas, ya veremos cómo, y iniciar un tratamiento de soporte adecuado también lo antes posible, ¿vale? Lo del tratamiento trombolítico, que sería a priori algo que podríamos plantearlos y que hay muchos estudios al respecto, desgraciadamente ninguno sin resultados muy concluyentes o muy esperanzadores, podría ser una terapia. De hecho es una terapia bastante más habitual en el ámbito de la medicina humana, pero que desgraciadamente hasta ahora no está claro que costes-beneficios, riesgos-beneficios sea una prioridad en el abordaje de estos animales, al menos hoy en día, ¿vale? Esto es un poco el tratamiento general que habría que plantearse en estos pacientes, pero evidentemente hay que establecer un orden. Y el orden que yo sugiero que llevéis a cabo es el que veis aquí. La oxigenoterapia, el manejo del dolor, el tratamiento del fallo cardíaco congestivo concurrente si existe, o la inducción del estado hipocoagulable debe instaurarse en el plazo máximo de 1 hora desde la admisión. Una vez está instaurado este tratamiento, ya nos preocuparemos del mejorar el flujo sanguíneo en las áreas infartadas o de iniciar un tratamiento de soporte que luego prolongaremos obviamente durante más días, ¿no? Pero en la primera fase es importante que estos 4 aspectos de la terapia se instauren lo antes posible y se fijen exactamente en cada uno de estos pacientes, ¿vale? A nivel de oxígeno, ¿qué opciones tenemos? En ocasiones, si el paciente es muy intratable, quizás la jala de oxígeno, la sedación puede ser una primera aproximación, pero la gran mayoría de animales, el flujo libre permite iniciar otros métodos exploratorios, soportar al paciente de forma segura, y es la opción que yo recomiendo en casi todos los animales porque puede ser efectiva, puede ayudar y nos va a permitir seguir avanzando con el manejo de estos animales. La mascarilla no os la recomiendo demasiado, y las gafas nasales en la mayoría de pacientes no es una buena opción, porque pocos animales se las van a dejar poner en estas condiciones, ¿eh? Flujo libre, en primera instancia, es mi primera recomendación. En cuanto al manejo del dolor, recordad que algunos animales, sobre todo si se presentan con afectación bilateral, una presentación aguda o sobreaguda, van a manifestar dolor, y es importante que el dolor consideremos que es un dolor de estado máximo, y por tanto tiene que ser tratado convenientemente, ¿vale? Las opciones terapéuticas quizás que serían de mi elección serían la metadona, en casos refractarios, o valorando muy bien riesgo-beneficio podemos utilizar fentanilo o incluso remifentanilo en algunos casos. Casi siempre digo, el tratamiento con narcóticos es casi obligatorio. Los signos vinculados a este tipo de dolor suelen ser muy variables: vocalización, jadeo, taquipnea, como he visto en el vídeo inicial, a veces automutilación, agresividad o dificultad en el manejo, agitación del animal, algunos signos menos frecuentes, la propia ansiedad, la taquicardia, la anorexia, pero básicamente la fase aguda, peraguda, los signos que veis aquí son los más habituales, y muchos de estos signos, en el momento que inicias el tratamiento analgésico, mejoran
sedan al animal y permiten que luego puedas colocar una vía y comenzar a trabajar rápidamente con estos animales. Bien, evidentemente, si el animal presenta, después de tratar el dolor, sigue persistiendo un patrón mixto taquimnéico, un patrón restrictivo, hay anomalías en los campos pulmonares, cuando has auscultado de crepitaciones o atenuaciones, detectas soplo evidente, galope o arritmias, quizás la posibilidad de que haya un fallo cardíaco congestivo la tienes que tener en cuenta y esta también tiene que ser tu prioridad del tratamiento. El T-POCUS te va a confirmar si existe o no esta posibilidad. Si encuentras un ratio aurícula izquierda aorta de más de 1,7 o un septo interventricular o par libre de más de 0,6, piensa que posiblemente aquí tenemos algo un proceso congestivo que puede estar subyacente o explicando estos hallazgos de exploración y por lo tanto también habrá que tratarlo. Si evidentemente confirmas ya que hay disfunción sistólica o diastólica, obviamente, y si hay derrame pleural, pues seguramente habrá que vaciar esa pleura con una toracocentesis preventiva lo antes posible, ¿vale? Vuestros gran aliados aquí son la furosemida, muchas veces el pimovendán en casos refractarios, salvo que haya obstrucción en salida del ventrículo izquierdo, en el cual es quizás más discutible, pero bueno, hay algunos artículos recientes que preconizan un poco maximizar el volumen de eyección. La forma más fácil de hacerlo cuando hay cuadros congestivos graves que hay que tratar rápido quizás es la combinación de estos aspectos, más la toracocentesis, obviamente, si hay derrame pericárdico, derrame pleural, que sabéis que incluso en pacientes con hipertrofia cardíaca o con fallo cardíaco izquierdo y crepitaciones a veces también presentan derrame pleural que necesariamente no responde a los diuréticos y que necesita ser tratado con pleurocentesis reiteradas en algunas ocasiones, ¿vale? El cuarto punto que hay que instaurar en estos animales es instaurar un estado hipocoagulable, ¿de acuerdo? Hipocoagulable. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos opciones, digamos, anticoagulantes, ¿vale? Y aquí varias posibilidades. Utilizar cumarínicos, utilizar heparinas de diverso tipo, no fraccionada, de bajo peso molecular, utilizar análogos sintéticos de heparina, o lo que se denominan heparinas de ultra bajo peso molecular, como el fondaparinux, inhibidores directos del factor 10, como el rivaroxaban, que está bastante de moda últimamente, o bien inhibidores directamente de la trombina, del cual hay menos bibliografía al respecto en medicina veterinaria, concreto en este contexto, como el dabigatran, o el merigatran, o el vilarudin o el lipirudin, ¿vale? Estos son fármacos que inhiben la coagulación, pero recordad que este es uno de los factores que se ve activado en estas condiciones, pero que también existe un factor plaquetar que intentar corregir en estos pacientes. Y a nivel de antiagregantes plaquetarios tenemos varias opciones. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, básicamente, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, las tienopiridinas, que también generan un bloqueo irreversible de ciertos receptores, como son el clopidogrel, que es de uso muy habitual, y otros menos habituales, porque también tienen ciertas prestaciones, como son los análogos de nucleósidos, que generan un bloqueo reversible de los mismos receptores, o antagonistas de receptores plaquetarios más específicos, como la axizimab. En concreto, los que utilizan en veterinaria o que hay documentación o hay bibliografía al respecto son los que veis aquí. Básicamente las heparinas y los inhibidores del factor 10, el rivaroxaban. En cuanto a antiagregantes plaquetarios, hasta hace unos años se utilizaba mucho el acetilsalicílico, la aspirina, pero hoy en día básicamente ha quedado desterrado en base a la evidencia científica por el uso de clopidogrel y de hecho la mayoría de estudios confirman que es una buena opción terapéutica en muchos de estos animales. ¿De acuerdo? Vale, ¿dónde actúan estos fármacos que hemos comentado? Los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Pues en muchos de los factores que hemos comentado anteriormente que cambiaban conforme el proceso de lesión endotelial era más manifiesto, ¿no? Aquí tenéis un breve esquema en el cual podéis ver en qué factores de coagulación actúan, por un lado, las warfarinas, que veis que tienen un espectro mucho más amplio, también de efectos adversos, obviamente, porque inhiben más factores de coagulación. De hecho, hoy en día su utilización está completamente desaconsejada en este contexto, por lo cual hasta hace unos años se utilizaban porque no habían otras opciones, pero hoy en día han quedado totalmente desestimadas. Las otras opciones son las heparinas, que son de uso más habitual en el ámbito del contexto del paciente hospitalizado, y luego para tratamientos en casa o tratamientos ya no ambulatorios, el fundaparinux o el rivaroxaban son las otras opciones que podemos llegar a utilizar.
En cuanto a los antiagregantes plaquetales, básicamente el clopidogrel, como antagonista de los receptores P2 y 12, son receptores de ADP, son los bloqueantes, son bloqueadores irreversibles de estos receptores y bloquean estos receptores durante toda la vida de la plaqueta, con lo cual, bueno, son efectivos y hasta cierto punto bastante seguros en su utilización. La aspirina, que ya digo hoy en día cada vez se utiliza menos, y la Actiximab, que no utiliza estos receptores, sino utiliza los receptores de fibrinógeno, ¿verdad?, que tiene una actividad y una especificidad algo más específica para este problema, ¿vale? En cuanto a las heparinas realmente en el ámbito del animal hospitalizado podéis utilizar tanto unas como otras. En el contexto de tratamiento agudo realmente no hay mucha diferencia en su efectividad. Sí que es verdad que, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular quizás tienen una actividad algo más selectiva, tienen una mayor biodisponibilidad, el efecto es quizás más predecible. No es necesario desescalado, se puede parar el tratamiento si es necesario porque hay una complicación sin mayor problema, pero tiene el problema que son más caras y aunque su administración a priori es algo más espaciada en el tiempo, en realidad en el ámbito hospitalario, en la fase aguda, no hay mucha diferencia entre utilizar las heparinas tradicionales no fraccionadas respecto a las de bajo peso molecular. Otro inconveniente que tienen las heparinas de bajo peso molecular es que a pesar de que quizás su efecto es más predecible, más efectivo en cierto modo, su monitoreo, la monitorización de la efectividad de la terapia es más difícil porque, como son más selectivos, requieren de mediciones concretas, en concreto del factor anti-10A, para monitorizar la efectividad in vitro de esa terapia. Cosa que, por ejemplo, la heparina no fraccionada, con la monitorización de tiempos de tromboplastina parcial activada, típicamente que tenemos en cualquier clínica, podemos tener una idea de si el seguimiento o la inhibición de los factores está siendo suficiente, excesiva o es insuficiente, ¿vale? Te digo, en el contexto del paciente hospitalizado, tanto una como otra os va a ofrecer buenas prestaciones, estas más cara, estas más barata, más fácil de monitorizar y las dos con una efectividad y riesgos bastante parecidos, ¿vale? Las heparinas de bajo peso molecular o ultra bajo peso molecular se han puesto un poco de moda porque tienen la posibilidad de administrarse, desgraciadamente por vía subcutánea, también inyectable, pero se pueden espaciar las tomas bastante más, con lo cual en tratamientos ambulatorios puede ser una opción para seguir, si queréis seguir con tratamientos inyectables de forma fácil y de forma, digamos, más fácil de conciliar con la vida laboral del propietario, ¿no? El gran inconveniente que tiene este fármaco es que es caro, bastante caro en su administración, y que también para monitorizar la efectividad de la terapia no disponemos de una herramienta fácil a nivel de la clínica. Tenemos que determinar factor anti-10A y esto solo algunos laboratorios lo hacen de forma seriada. La ventaja o la otra cara de la moneda es que este es un fármaco que en realidad el riesgo relativo de generar sangrado es bastante bajo y que, bueno, que su utilización más o menos monitorizada puede ser bastante segura en el contexto de una utilización a corto plazo, como muchos de estos animales desgraciadamente tienen después de superar la fase hospitalaria, ¿no? Si no tenéis o no queréis utilizar anticoagulantes de tipo inyectable, hoy en día existe la posibilidad de utilizar el Rivaroxaban, que es también un inhibidor selectivo del factor 10, que tiene cierto efecto antiplaquetario indirecto. Tiene la ventaja de que sería como si fuera una heparina, pero se puede administrar por vía oral. Es caro, pero tiene la ventaja de eso, administrarse por vía oral, con lo cual, en el caso del paciente ambulatorio felino, pues desde luego es una buena ventaja. La dosis recomendada es la que veis aquí. Existen también problemas en cuanto a la monitorización de su efecto, requiere también determinar factor anti-10A, con lo cual solo ciertos laboratorios te lo van a determinar. Algunos laboratorios incluso te pueden determinar la concentración de este fármaco en sangre, y esto en humana está referenciada con la efectividad de la terapia. El efecto hemostático y el riesgo de sangrado es bajo, es dosis dependiente, con lo cual, en muchos casos, aunque no existen recomendaciones terapéuticas basadas en medicina y evidencia, su utilización es bastante segura y en base al riesgo de sangrado es relativamente bajo, con lo cual, bueno, se puede utilizar como alternativa en casa en muchos de los animales que os planteéis un tratamiento más a medio o largo plazo. Esto por un lado, los anticoagulantes. Por otro lado, vamos a hablar de los antiagregantes plaquetales, que digo que
lo centramos básicamente en dos. Uno es la aspirina. La aspirina, recordad que inhibe la ciclooxigenasa 1 plaquetar, con lo cual inhibe la síntesis de tromboxana 2, que es un factor agregante plaquetar que tiene las propias plaquetas y que favorece la agregación de las propias plaquetas y la vasoconstricción. Inhibe y perdura este, digamos, enzima durante toda la vida de la plaqueta, y esto además se consigue con dosis bajas. Con lo cual, bueno, aunque existen diversos protocolos y dosificaciones que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, pues su efectividad aparentemente hasta que llegó clopidogrel era la única opción y se podía conseguir con dosis relativamente bajas y con toxicidades relativamente pequeñas, ¿vale? Hoy en día, desgraciadamente o afortunadamente, existen ya otros fármacos que han mejorado las prestaciones que la aspirina puede dar, con muchos menos efectos adversos, sobre todo si estamos hablando de protocolos de dosis altas, con lo cual su utilización parece ser que no se recomienda y se recomiendan otras opciones como las tienopiridinas o los análogos de nucleósidos. En concreto, el clopidogrel es el fármaco que se utiliza más para este tipo de efecto antiagregante plaquetar. Recordad que es un antagonista específico e irreversible de los receptores para ADP, en concreto los P2 y 12 plaquetares. Y esta inhibición de estos receptores genera una inhibición directa de la agregación primaria, pero también secundaria plaquetar, porque también disminuye la agregación mediada por fibrinógeno al colágeno, von Willebrand y trombina, y disminuye la reactividad plaquetar al liberar menos vasoconstrictores de tipo ADP o serotonina, que a veces dificultan mucho la recirculación de las zonas trombosadas. Con lo cual tiene dos efectos: inhibe la agregación plaquetar respecto a la acción directa en estos receptores, estos receptores de ADP, pero también un efecto indirecto mediante la acción indirecta en otros receptores y favoreciendo la recirculación colateral, con lo cual tiene un efecto bastante interesante este fármaco en el contexto del paciente con tromboembolismo aórtico, ¿vale? Tiene, por tanto, mayor efectividad que la aspirina. Los efectos adversos en realidad son leves, cialorrea, vómitos y ictericia, pero en muy pocos casos se da. Casi siempre va vinculado al amargor de las pastillas que utilizan. Por lo tanto, si se enmascara el tratamiento con estas pastillas con una solución, digamos, de miel o una solución o ciertos elementos, bueno, este efecto adverso menor se puede minimizar bastante en muchos de los animales que son tratados de forma crónica. No es necesario monitorizar a nivel terapéutico estos pacientes que están siendo tratados con clopidogrel, y generalmente la única recomendación es que, dado que tiene metabolismo hepático, cada 6 meses, sobre todo si son tratamientos ya a largo plazo, se monitoreen estos animales a nivel analítico de alguna manera, ¿vale? La principal contraprestación es que es caro y que en algunos casos al menos humana y algunos felinos, se ha visto cierta refractoriedad al tratamiento, pero esto ya digo que no es lo más habitual y desde luego hoy en día constituye la piedra angular del tratamiento inhibidor antiplaquetar, con lo cual os recomiendo que lo utilicéis porque es bastante efectivo y de los fármacos que tenemos es el que está más comprobado que pueda ayudar a estos animales. La dosis recomendada es la que veis aquí. Normalmente se inicia en la dosis de ataque de 37,5 miligramos inicial y después a dosis de 18,75 miligramos por gato día, teniendo en cuenta que el máximo efecto se consigue al tercer día y el efecto es perdurable, ya digo, durante la vida de toda la plaqueta. Bien, el quinto punto era el manejo de flujo en eras infartadas, y esto es un aspecto del tratamiento que vamos a instaurar pasada esta primera hora, una vez hemos ya fijado y tratado los 4 aspectos fundamentales que hemos visto con anterioridad. Si se da el caso que el paciente, ya estamos tratando todo lo que tiene, y es un paciente que tiene fallo cardíaco congestivo y presenta azodemia, que también puede presentarse, vamos a intentar reducir las dosis de diuréticos, ¿vale? Un 25, 50, un 100%, intentar ofrecer agua al libitum para que el animal empiece a beber lo antes posible. En casos ya muy severos vamos a intentar compensar con fluidoterapia conservadora, con fluidos isohipotónicos a 1/4, mitad de mantenimiento, y en el caso de que presente hipotensión, fruto de esa actividad diurética exagerada que hemos generado, vamos a intentar compensar con un poco de fluidos y aumentar, digamos, el output cardíaco iniciando tratamiento con Primobendan
sobre todo si hay ausencia de soplo o obstrucción de salida del tracto del ventrículo izquierdo, ¿vale? Si el paciente presenta azotemia, hipovolemia o deshidratación o lesiones de isquemia y reperfusión, tenemos que iniciar fluoterapia cristaloide de tipo balanceado, comenzar a monitorizar ciertos aspectos y monitorizar ácido base y potasio, sobre todo durante la evolución de las horas siguientes, porque a veces requerirá tratamiento específico esta alteración electrolítica, ¿vale? Pasada esta fase, comenzaremos ya con el tratamiento de soporte adecuado. Aquí la fluoterapia puede ser que ese animal esté hiporéxico o no bebe. Tendremos que aportarla de alguna manera, de forma más conservadora si tiene fallo congestivo, pero si no, iniciaremos una fluoterapia de soporte en estos animales, teniendo en cuenta las pérdidas por deshidratación y teniendo en cuenta que nos va a ayudar un poco a la remoción de toxinas metabólicas, potasio y ácidos orgánicos en muchos casos. En caso de que el animal esté hipotérmico, vamos a disponer mantas, idealmente una incubadora pediátrica para mantener la temperatura de forma poco agresiva y sobre todo evitar poner fuentes de calor directa a las extremidades porque son animales que tienen problemas de movilidad, con lo cual no van a poderse mover y lo que no queremos generar son lesiones térmicas iatrogénicas, ¿no? El soporte nutricional precoz será una fase posterior, una vez tengamos resuelta el fallo congestivo y ya hayamos iniciado toda la terapia. Si el paciente tiene que estar en una estancia prolongada y su condición corporal empieza a deteriorarse, habrá que insistir en este aspecto. Ya digo, pasadas 48 o 72 horas del cuadro agudo, es una cosa que quizás nos tenemos que plantear. Una sonda nasogástrica es sencilla de poner, fácil y puede ser una gran ayuda para ayudar a la recuperación del paciente. Y evidentemente medidas de higiene y confort, porque son animales que suelen encima, que no se pueden mover y que lo que no queremos es generar más lesiones secundarias en estos pacientes con el tercio posterior bastante inhabilitado muchas veces. La fisioterapia y los cuidados generales, obviamente, lecho blando, seco, buena temperatura corporal, buena temperatura ambiental, cuidados infectuosos, evidentemente evitar la atrofia muscular también puede ayudar un poco a restablecer la normalidad lo antes posible. En cuanto al último aspecto del tratamiento, la trombectomía, la trombolisis, son aspectos de la terapia que se han descrito en la bibliografía de forma bastante anecdótica. Hay diferentes opciones, por ejemplo, aquí os pongo la reolisis mediante el trombojet, que es una reducción mecánica de los trombos, pero en cualquier caso son descripciones anecdóticas que evidentemente tienen un alto riesgo anestésico y una alta mortalidad asociada, porque evidentemente se disponen este tipo de dispositivos a través de la carótida y son pacientes con cardiopatía, con todo el cuadro trombótico, cardiópata y a veces con fallo congestivo. En las primeras fases, cuando más efectivos este tipo de terapias, evidentemente no compensan ni compensa los riesgos asociados a este tipo de técnicas, con lo cual, bueno, que sepáis que existen, que está indicado en el tratamiento precoz de la trombosis, pero que en la realidad la complejidad técnica, los elevados costes y el riesgo para la anestesia del paciente y la mortalidad asociada pues hacen que no sean de uso para nada habitual, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cirugía. La cirugía, evidentemente, si hay un trombo, la arteriotomía y la extracción de los trombos puede ser una opción para restablecer la perfusión, pero también el riesgo anestésico, las lesiones de perfusión asociadas y las complicaciones de manejo pueden, que hacen que muchos de estos reportes sean anecdóticos y aunque tenemos experiencia con algún caso en el hospital, realmente son casos muy, muy especiales y que para nada son la norma habitual en el abordaje de estos pacientes. Lo mismo pasa un poco con las terapias trombolíticas. Hasta hace unos años se han venido publicando ciertos estudios donde se preconiza el uso de streptokinasa o TPA para favorecer un poco la fibrinolisis, la actividad del plasminógeno en la plasmina y la fibrinolisis posterior. Y desgraciadamente, hasta la fecha no han demostrado ninguno de ellos que tengan un beneficio suficientemente robusto como para justificar los riesgos vinculados a su utilización o los costes vinculados a su utilización. En concreto, algún estudio, por ejemplo, es el 2009 del grupo de Rosansky, en el cual se preconizó el uso de TPA, que quizás es un activador del plasminógeno, algo más específico para activar el plasminógeno unido al trombo.
no tanto el sistémico, por tanto que previsiblemente podía dar menos efectos adversos de discrasia hemorrágica. Pues bien, este estudio, por ejemplo, que iniciara con diferentes protocolos y diferentes dosificaciones, tuvieron que pararlo porque el índice de complicaciones y mortalidad era tan alarmante que evidentemente el estudio no pudo seguir avanzando, ¿verdad? Hoy en día ha salido alguna publicación también insistiendo en el uso del TPA en este contexto, ya con tiempos más acotados, con dosis más pequeñas, más controladas, en trombosis agudas de menos de 6 horas de evolución, y parece ser que en grupos comparativos, incluso con terapia estándar, bueno, los efectos adversos quizás no son tan manifiestos, pero no hay diferencias significativas en cuanto a recuperación y supervivencia respecto a la terapia estándar, con lo cual los costes, beneficios, riesgos asociados y, practicidad de esta terapia o periodo óptimo de utilización, hoy por hoy todavía no justifican que sea un estándar of practice en muchos de estos animales, ¿vale? Existe, pero todavía está por definir realmente cuál es su utilidad y cuál es la dosificación o el target de tiempo más adecuado para utilizar este tipo de terapias en muchos de estos pacientes, ¿vale? Y hablamos de complicaciones. Algunos de estos pacientes presentan complicaciones, muchas de ellas vinculadas al proceso de la isquemia, pero muchas veces vinculadas también a luego la reperfusión posterior, sobre todo cuando estos tejidos han sufrido isquemias sostenidas o importantes. Muchos de los animales que después de horas de presentar isquemia importante en estos tejidos son reperfundidos estos tejidos, presentan procesos de acidosis metabólicas muy severas, hiperpotasemias, fallo renal agudo, signos neurológicos, arritmias y muerte súbita, y a veces estas complicaciones determinan que estos pacientes finalmente sean eutanasiados. No tanto por el proceso isquémico, no tanto por el proceso cardiópata subyacente, sino por las complicaciones derivadas de la isquemia y luego la reperfusión posterior, que hacen que generen un fallo multisistémico, cardíaco, renal, neurológico, que determina muchas veces que las posibilidades de supervivencia sean pequeñas o los costes derivados sean muy elevados y muchos propietarios opten por la eutanasia, ¿de acuerdo? En ocasiones estos procesos, de isquemia y reperfusión no tienen repercusiones sistémicas importantes, sino que son locales, se producen zonas isquémicas persistentes que generan ulceraciones y necrosis tisulares que a veces pueden requerir de tratamiento un poco posterior o adyuvante a la fisioterapia posterior de estos animales, y que en algunos pacientes que moderadamente pueden tratarse para la cardiopatía, para la trombosis en sí, con antiagregantes o anticoagulantes, pueden tratarse también con terapia, de manejo de heridas de forma, ambulatoria, de forma crónica, sin desarrollar demasiadas complicaciones ni para el propio paciente ni para el propietario, ¿no? Realmente estas heridas que pueden aparecer, por necrosis isquémica tisular focal, suelen aparecer 7-14 días después del evento, se pueden manejar como si fueran heridas abiertas, básicamente con un rasurado y lavado quirúrgico de la zona, un desviado quirúrgico en algunos casos, en pocos casos, salvo que la zona esté muy insensibilizada, se puede hacer así con anestesia local o directamente, pero muchas veces el autolítico o enzimático, mediante ciertas pomadas enzimáticas, sí se puede utilizar para ayudarnos y minimizar el riesgo de sedar o anestesiar a estos animales. Y luego las curas húmedas, básicamente con una primera capa de miel, orginato cálcico, y otras fases de la curación, hidrogel, hidrocoloides, venda algorónica, pacosiva, suelen ser las herramientas fundamentales hasta que ese tejido necrótico desvitalizado se desprende y empieza a generarse un tejido de granulación que poco a poco va cicatrizando, ¿vale? Generalmente los vendajes se revisan cada día inicialmente, cada 2, cada 4 días a posteriori, en función de la granulación del tejido, y la antibioterapia se instaura o no en función un poco de la evolución propia de la herida, ¿de acuerdo? Bueno, son pocos casos los que llegan a esta situación, pero que sepáis que si es una necrosis focal y no hay signos sistémicos de esa necrosis o esa complicación, pueden tratarse como si fueran heridas lentamente, de forma progresiva y con una commitment importante del propietario, pero que tienen alguna opción terapéutica si os queréis complicar un poco la vida, ¿vale? Ya finalmente, en cuanto al pronóstico, a corto, medio y largo plazo, algunos datos. Recordad que a corto plazo, tras el episodio inicial, si la afectación es de una sola extremidad, casi el 90% de los gatos tratados sobreviven al primer episodio, y eso es bueno. Si la afectación es de 2 extremidades, el porcentaje cae bastante importantemente. Como máximo, la mitad de los gatos que vais a tratar van a sobrevivir al primer episodio.
por la incidencia de complicaciones, por la incidencia de fallo concomitante, por 1000 razones, pero la afectación bilateral ya es un hándicap importante para que muchos de estos animales ya no superen esta primera fase de hospitalización, y desde luego si la afectación es bilateral, es una recidiva, ya tiene episodios previos y se presenta de nuevo, tiene hipotermia muy severa o hay signos de fallo congestivo descompensado, la mortalidad es bastante mayor y quizás entonces vale la pena que habláis con los propietarios. Si el paciente sobrevive al episodio inicial, cabe comentar al propietario que la tasa de recurrencia en general es del 17 al 50%, es decir, que 1 o 2 de cada 4 animales presentará recidivas en el plazo corto de tiempo, y que si no hacemos ningún tratamiento, esta posibilidad es aún mayor. Con lo cual, si pasa el primer episodio, es posible que tenga recidivas, pero para evitar que estas recidivas se presenten, es importante que se instale un tratamiento efectivo, ¿vale? Sí que es verdad que la tasa de recurrencia en gatos tratados, que se presente esta recidiva en el primer año, es bastante elevada, pero si no hacemos el tratamiento va a ser bastante más prevalente y más rápida, ¿vale? Con lo cual es importante que hagamos el tratamiento. Hasta tal punto que en pacientes, digamos, que se instaura la terapia combinada, al menos este es un estudio reciente que se ha publicado hace poco, se instaura o se determina que muchos de estos pacientes, si pasan el primer episodio y se instaura doble terapia con rivaroxaban y clopidogrel, incluso la tasa de supervivencia, si en algunos animales se ha pospuesto hasta 500 días, ¿de acuerdo? Con lo cual ya se incrementa bastante la expectativa de vida, y la tasa de recidivas se ha disminuido hasta un 17%, con lo cual es bastante más pequeña que la que tradicionalmente se venía barajando. Con lo cual parece ser que ahí nos ofrece una ventana de expectativa para estos animales que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Ya para acabar, mensajes a recordar en esta charla. Recordad que el tromboembolismo aórtico felino de origen cardiogénico es una complicación devastadora de muchos pacientes felinos con cardiopatía, tanto clínica ya conocida como subclínica. Casi siempre se presentan como primer episodio y la cardiopatía no ha dado la cara por ningún lado, donde hay que buscarla. El paciente cardiópata felino presenta ciertas condiciones particulares, ya lo hemos visto, de estructura, de patología, de patogenia, que predisponen a la tromboembolia, factores locales y factores sistémicos que condicionan a la tromboembolia. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Que la historia clínica y el examen físico del paciente permiten identificar esta condición en la mayoría de los casos. El diagnóstico es clínico y con pocas herramientas de diagnóstico, ya sea analítico, de diagnóstico por imagen, podemos confirmar o contextualizar el paciente en la mayoría de los casos de forma completa. Que la evaluación complementaria de estos pacientes debe incorporar sí o también técnicas POCUS o ecografía diagnóstica, ecografía diagnóstica si es posible. Y que el tratamiento inicial debe focalizarse en 4 aspectos: la oxigenoterapia, la analgesia y la antitrombosis, entendiendo antitrombosis como inhibición de la agregación plaquetar y inhibición de la coagulación. El pronóstico depende obviamente de la gravedad de la isquemia, ya hemos hablado de los factores, la afectación bilateral, hipotermia, fallo cardíaco concomitante, son aspectos pronósticos negativos que hay que tener en cuenta. Depende también del tiempo transcurrido, ¿vale? Y también de las complicaciones asociadas que tenga el animal. Si se presenta animal con síndromes de reperfusión sistémicos, alteraciones electrolíticas, inestabilidad hemodinámica, acidosis metabólica muy importante o arritmias, evidentemente las probabilidades de complicaciones son evidentes y la mortalidad se incrementa mucho. Y que por último, el pronóstico a largo plazo mejora si se instaura terapia combinada, anticoagulante y antigrande pedal. Por tanto, cualquier animal que supere el proceso dentro del ámbito hospitalario, el planteamiento del tratamiento del fallo cardíaco congestivo y obviamente un tratamiento preventivo bimodal de la inhibición de la coagulación es importante que se tenga en cuenta. Recordad, anticoagulantes y antigrandes plaquetarios parece ser que son, la terapia combinada es la que ofrece mejores prestaciones. Y sin más, yo en cuanto a este tema no tengo nada más que comentaros. De nuevo, reiteraros que si tenéis dudas o comentarios a hacer o necesitáis bibliografía, que os he puesto muchas citas de la charla,
para completar un poco el contexto de este tema, pues con mucho gusto os las pasaré. Puedes contactar conmigo por mail o por correo electrónico, sin problema, y estamos en contacto. Venga.